Soy Fredrik Eriksson, un esquiador de montaña de Suecia, que vive en Chameis, Francia. Estamos en el Club Alpino de Pakistán y ellos nos van a hacer algunas preguntas para asegurarse de que estamos calificados para subir y lograr nuestro objetivo. Espero que tengan éxito en lograr su objetivo, que es escalar. Estoy de acuerdo contigo. Era el 6 de agosto de 2010 y Fredrik Eriksson no tenía idea de que sería su último día en la Tierra. Imagina estar a 27,000 pies sobre el nivel del mar en K2, la segunda montaña más alta del mundo. El aire es tan escaso que tus pulmones arden con cada respiración. La temperatura ronda los 40 grados bajo cero. Tu cerebro se está hinchando por la falta de oxígeno. Tu sangre se está espesando hasta tener la consistencia del ketchup y estás mirando hacia un corredor de hielo casi vertical con un glaciar masivo e inestable colgando directamente sobre tu cabeza. Encajas las botas en unas fijaciones de esquí y apuntas esos esquís cuesta abajo en ese terreno loco y peligroso donde un pequeño error es la diferencia entre la vida y la muerte. Hoy voy a hablar de uno de los intentos de montaña más ambiciosos y mortales en la historia de la humanidad. La historia de un hombre que intentó bajar esquiando una montaña tan peligrosa que mata a 1 de cada 4 personas que simplemente intentan escalarla. La cadena de decisiones fatídicas que lo llevaron a ese momento y el resultado impactante que nadie vio venir. Lo que descubrí sobre la decisión final de Fredrik te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el riesgo. Bienvenido al límite extremo. Hay una línea invisible en cada montaña de la Tierra. Se encuentra aproximadamente a 26,000 pies sobre el nivel del mar. Por encima de esta línea, el cuerpo humano comienza a morir. Literalmente muere. Tus células empiezan a apagarse. Tus funciones cognitivas disminuyen. Tu sistema digestivo deja de funcionar. Cada minuto que pasas por encima de esta zona de la muerte es un minuto robado al filo de la muerte. La mayoría de las personas, incluso los montañistas experimentados, pasan el menor tiempo posible en la zona de la muerte. La atraviesan rápidamente, llegan a la cima y descienden por donde subieron, bajando con cuidado. Pero Fredrik Eriksson no era como la mayoría de las personas. Fredrik Eriksson nació el 14 de marzo de 1975 en Sundsvall, Suecia, y creció en la ciudad norteña de Umeå, un paisaje de bosques y colinas modestas en lugar de verdaderas montañas. Como muchos niños suecos, aprendió a esquiar a una edad temprana, pero a diferencia de sus compañeros, Fredrik desarrolló una relación casi sobrenatural con la gravedad y la nieve. Para cuando tenía 20 y tantos años, había abandonado las pistas preparadas por la nieve virgen en las cumbres más altas que podía encontrar. Cuando la mayoría de los esquiadores se conformaban con las pendientes de los Alpes o las rocallosas, Federico apuntó muchísimo más alto. Soñaba con esquiar donde ningún humano había esquiado antes, desde las cumbres de los 14 picos de 26,000 pies del mundo, todos los cuales se adentran profundamente en la zona de la muerte. Para 2010 ya había esquiado 4 gigantes del Himalaya: Shishapangma en 2004, Gasherbrum II en 2005. Un casi éxito en el Lila Peak antes, en 2005, donde se dio la vuelta, a solo 150 metros por debajo de la cima, y un descenso parcial del Dhaulagiri en 2007. Cada descenso alimentaba su máxima ambición, ser la primera persona en esquiar desde la cima del K2. Pero hay un dicho entre los montañistas: el Everest es una caminata, el K2 es una escalada. No es por restar importancia a los peligros del Everest desde la comodidad de mi casa. El K2 mide 28,251 pies de altura, lo que lo convierte en el segundo más alto después del Everest. Pero la altura no es lo que hace mortal al K2, es la tormenta perfecta de peligros de la montaña. A diferencia de la mayoría de las montañas que se vuelven progresivamente más empinadas hacia la cima, el K2 es implacablemente empinado de abajo hacia arriba. Con 45 grados, sus pendientes son más pronunciadas que la mayoría de las pistas de esquí para expertos en las estaciones de esquí. En una pista de esquí, estas estarían señalizadas como terreno extremo. En el K2, las pendientes están cubiertas de hielo, rocas y grietas, con caídas de miles de pies ante cualquier paso en falso. Y luego están los patrones climáticos impredecibles que pueden atrapar a los escaladores durante días. Para empeorar las cosas, su ubicación remota en la cordillera del Karakorum, entre Pakistán y China, hace que el rescate sea prácticamente imposible.
Pequeño desvío en este tren del caos. Si quieres más historias crudas y sin cortes que no podemos mostrar aquí, únete a la comunidad Extreme en Patreon. Nos vemos en el verdadero Extreme Edge. La historia de escalar el K2 está marcada por la tragedia. La primera expedición estadounidense en 1938 terminó en retirada después de varios sustos. La primera cumbre exitosa no llegó hasta 1954 y aún así, solo 2 de los 11 miembros de la expedición italiana llegaron a la cima. En 1986, en lo que se conoció como el Verano Negro, 13 alpinistas murieron en una sola temporada. Y aún así, a través de todas estas décadas de triunfo y tragedia, nadie había logrado esquiar exitosamente desde la cima del K2. Muchos habían descartado la idea por considerarla suicida, pero Frederick Ericsson no era como la mayoría de las personas. Para entender por qué Frederick eligió hacer esto, piensa como él por un momento. Ya has logrado lo que pocos humanos lograrán alguna vez. Has estado en la cima de montañas donde el aire es tan escaso que la mayoría de las personas perdería el conocimiento en cuestión de horas. Has apuntado las puntas de tus esquís hacia pendientes donde cualquier caída significa una muerte segura. Y has sobrevivido sin un rasguño. Con cada éxito tu confianza crece. Lo imposible empieza a parecer posible. La línea entre audaz e imprudente empieza a desdibujarse. Este es el estado mental que los expertos en psicología de deportes extremos llaman la trampa del experto. Cuando los éxitos pasados crean una peligrosa sensación de invulnerabilidad, no es exactamente arrogancia, sino una recalibración de lo que se percibe como peligroso. Los riesgos que aterrorizarían a la mayoría de las personas empiezan a sentirse manejables. En 2009, Frederick hizo su primer intento en el K2 con la alpinista italiana Michelle Foy. Imaginen a estos dos llegando al campamento base, emocionados, entusiasmados, viviendo su sueño. Incluso están escribiendo sobre su aventura para la revista Powder, compartiendo su viaje con el mundo. Frederick estaba tan confiado que de hecho escribió algo que te pondrá la piel de gallina cuando escuches lo que sucede después. Él dijo, el trayecto en auto a través de la cascada para llegar aquí probablemente fue más aterrador que cualquier cosa que enfrentaremos en el K2, en sí o posino cintas sin sumo. Más aterrador que cualquier cosa que enfrentarían en el K2. Esas palabras regresarían para atormentarlo de la peor manera posible. Al principio todo iba muy bien. Llegaron a su primer campamento a casi 20,000 pies, navegando por el enorme laberinto de torres de hielo y grietas ocultas que podían tragarse a una persona entera. Una semana después, subieron hasta su segundo campamento, escalando pendientes tan empinadas que tuvieron que fijar cuerdas solo para moverse con seguridad. Incluso el clima estaba cooperando. El K2 es famoso por sus tormentas mortales, pero la montaña estaba tranquila, casi como si los estuviera atrayendo. Luego llegó el día que lo cambiaría todo. Cuando escalas montañas tan altas, no puedes simplemente ir directo a la cima. Tu cuerpo colapsaría por la falta de oxígeno. Tienes que aclimatarte, subir alto y dormir bajo, enseñándole a tu cuerpo a sobrevivir con menos oxígeno. Así que los dos alpinistas estaban haciendo exactamente eso, y decidieron probar las condiciones de la nieve esquiando desde el campamento 2 de regreso al campamento base. Ahora imagínatelo si puedes. Michelle Fate, un alpinista de élite con varias cumbres de 26,000 pies en su haber, estaba esquiando por una pendiente inclinada a 50 grados. Eso era más empinado que casi cualquier cosa que encontrarías en un centro de esquí. La superficie bajo sus esquís era una mezcla de nieve y hielo. Entonces, en un instante todo salió mal. A Fat se le enganchó el canto del esquí. Es decir, el canto metálico de su esquí se atascó en el hielo en lugar de deslizarse sobre él. En una pista de esquí normal, esto solo habría significado una caída, tal vez un ego lastimado y el cuerpo adolorido. Se habría deslizado un poco, habría detenido su caída por sí mismo, se habría sacudido y habría continuado bajando. Pero en las laderas del K2 era una sentencia de muerte. Frederick solo pudo mirar con horror mientras su amigo caía por la ladera de la montaña. Imagina ver a alguien que te importa rebotando contra las rocas, tomando velocidad, completamente indefenso. Fate cayó 3,000 pies. Eso fue como caer de un edificio de 300 pisos. Su cuerpo finalmente se detuvo en una pequeña meseta de nieve muy abajo. Frederick inmediatamente empezó a bajar hacia su amigo. Le tomó 20 minutos de un descenso en solitario increíblemente peligroso llegar al cuerpo de Fate. Cuando llegó, la realidad era insoportable. El cráneo de Fate había sido aplastado al golpear una roca. Su amigo y compañero de escalada se había ido, así sin más. Pero aquí es donde esta historia da un giro que realmente te hará cuestionar la mente humana. A pesar de los riesgos, Frederick se quedó en esa misma pendiente mortal durante horas. Usó su piolet para cavar una tumba improvisada, cubriendo el cuerpo de Fate con nieve y rocas.
Todo el tiempo que estuvo haciendo esto, estuvo expuesto a los mismos peligros que acababan de quitarle la vida a su amigo. Ahora, para la mayoría de las personas, si vieras a tu amigo morir intentando algo para lo que ambos estaban ahí, probablemente te irías. La mayoría tomaría esto como si el universo les estuviera gritando que se fueran a casa, que abandonaran el sueño, que eligieran la vida por encima de la ambición. Todos en el campamento base asumieron que Frederick se iría. ¿Quién no lo haría? Pero hay algo diferente en personas como Frederick. Sus cerebros literalmente funcionan de manera diferente a los nuestros. Los científicos han hecho resonancias magnéticas a atletas extremos y encontraron algo fascinante. Estas personas tienen una actividad reducida en la amígdala, que es el centro del miedo en tu cerebro. Al mismo tiempo, tienen una mayor actividad en las partes que procesan las recompensas. Cuando tú y yo vemos peligro, ellos ven un desafío. Cuando tú y yo sentimos miedo, ellos se sienten completamente concentrados. Después de 2 días solo en su tienda, de duelo por su amigo, Frederick salió y anunció algo que sorprendió a todos en el campamento base. No se iba a rendir. Iba a regresar el próximo año para intentarlo de nuevo. Esto no era una falta de respeto a la memoria de su amigo. En la mente de Federico era casi un homenaje. El sueño que compartieron no moriría en esa montaña, aunque Michelle sí había muerto. Cuando llegó el verano de 2010, Federico estaba de regreso en el campamento base del K2. Esta vez, Federico tenía una nueva compañera, la montañista austriaca Gerlande Kaltenbrunner, y Gerlande no era cualquier alpinista. Era una de las alpinistas de gran altitud más fuertes de la historia, persiguiendo su propio sueño increíble, convertirse en la primera mujer en escalar los 14 picos de 8,000 metros sin usar oxígeno suplementario. Para 2010 ya había conquistado 12 de estos monstruos. Solo le faltaban K2 y Broad Peak para completar su histórica hazaña. Gerlande era exactamente la persona que Frederick necesitaba a su lado. Técnicamente hábil, mentalmente fuerte como el acero y completamente comprometido a escalar sin oxígeno suplementario. Mira, muchos alpinistas de gran altitud usan oxígeno artificial para combatir los efectos de la zona de la muerte. Pero no ellos dos. Ellos creían en enfrentar la montaña en su forma más pura, sin apoyos tecnológicos. Este enfoque purista aumentaba significativamente el factor de riesgo, pero encajaba perfectamente con su filosofía compartida de alpinismo. Si vas a bailar con el diablo, más vale mirarlo a los ojos. La temporada de escalada de 2010 había sido de todo menos agradable. Un patrón meteorológico persistente había estado azotando la cordillera del Karakorum, enviando tormenta tras tormenta y dejando caer metros de nieve inestable sobre las laderas superiores del K2. Los equipos habían estado atrapados en el campamento base durante semanas, esperando una ventana de buen clima que nunca parecía llegar. Varias expediciones ya habían tirado la toalla, sin querer seguir esperando más tiempo. A principios de agosto, la situación se estaba volviendo desesperada. La ventana para escalar se estaba cerrando rápidamente, con la temporada de monzones acechando a la vuelta de la esquina. Antes de que esas tormentas diarias predecibles llegaran con el monzón, podría haber solo una breve ventana de clima estable, quizás tan corta como un solo día. 24 horas para lograr lo que la mayoría de las personas no podría hacer ni siquiera en condiciones perfectas y con tiempo ilimitado. Para el 5 de agosto, Frederick Gerlande, un alpinista estadounidense llamado Trey Cook, junto con otros 6 montañistas, de alguna manera habían logrado superar todo esto. Llegaron al campamento 4 a 26,000 pies y justo debajo de la cima después de días de luchar contra la nieve profunda, que a veces los tragaba hasta la cintura con cada paso. Desde su posición solo quedaban unos 2,200 pies verticales hasta la cima, pero esos serían los 2,200 pies más peligrosos de sus vidas. El pronóstico del clima era, en el mejor de los casos, ambiguo. Algunos sugerían que las condiciones podrían mejorar durante la noche. Aunque las nubes de tormenta se estaban acumulando, otros 6 alpinistas en el campamento 4 decidieron esperar un día más, aunque eso significara que nunca llegarían a la cima del K2. Y Frederick, Gerlande y Trey se encontraron frente a una de esas decisiones que les cambiarían la vida. Esperar un clima potencialmente mejor o aprovechar lo que podría ser su única oportunidad. Ahora quiero que te imagines en esa tienda a 26,000 pies por un minuto. Tu cuerpo literalmente se está muriendo en el aire enrarecido. Cada respiración se siente insuficiente, como si intentaras aspirar oxígeno a través de un popote de café. Has invertido años de entrenamiento para este momento. Decenas de miles de dólares, incontables horas de sufrimiento. Y ahora estás aquí, tan cerca de tu objetivo que casi puedes saborearlo. El pronóstico te da solo una pizca de esperanza de que las condiciones puedan mejorar.
Otros 6 alpinistas con la misma información decidieron que era demasiado arriesgado. ¿Qué harías tú? Frederick decidió intentarlo. A pesar de que las condiciones empezaron a deteriorarse alrededor de las 11 de la noche, con los vientos aumentando y la visibilidad disminuyendo, siguieron adelante con su ataque a la cumbre. Y esa sola decisión sellaría su destino. A la 1:30 de la madrugada del 6 de agosto, mientras los otros alpinistas permanecían abrigados y seguros en sus tiendas, Frederick, Garlandae y Trey salieron a un frío tan intenso que parecía tener vida propia. Sus linternas frontales cortaban débiles conos amarillos a través de la oscuridad, apenas iluminando los siguientes metros del terreno. La temperatura era lo suficientemente fría como para congelar la piel expuesta en cuestión de minutos. Y elevándose sobre ellos en la oscuridad estaba la sección más técnica y temida de toda la montaña, el temido cuello de botella. Para entender lo que sucedió después, necesitas entender qué es el cuello de botella. Es un canal estrecho de hielo casi vertical de aproximadamente 90 metros de altura, con pendientes que en algunos lugares alcanzan los 80 grados. Es esencialmente un embudo natural en la montaña, que obliga a los escaladores a entrar en un espacio confinado, donde están expuestos a múltiples peligros al mismo tiempo. El canal en sí ya es bastante desafiante. Escalar hielo técnico a 8.200 metros requiere una habilidad y resistencia tremendas. Cada golpe de un piolet, cada patada de un crampón a estas alturas exige oxígeno valioso que el cerebro y el corazón necesitan desesperadamente. Algunos alpinistas reportan que una sola sección que a menor altitud podría escalarse en 30 minutos, requiere 2 horas o más en la zona de la muerte. Pero lo que hace que el cuello de botella sea realmente aterrador es lo que cuelga directamente sobre él. Un glaciar colgante del tamaño de varios edificios que puede desprenderse sin previo aviso, enviando toneladas de hielo que se desploman por el canalón. Este Siroc, que se estima pesa miles de toneladas, se mantiene en su lugar por fuerzas físicas que cambian constantemente a medida que el glaciar se desplaza, se calienta y se agrieta. Es como escalar dentro del cañón de un arma cargada. Tan solo 2 años antes, en el peor desastre en la historia del K2, un colapso de hielo de este mismo Siroc había matado a 11 alpinistas en un solo día. Durante la temporada de escalada de 2008, una sección del Siroc se desprendió mientras numerosos equipos intentaban descender de la cima. El hielo que caía arrasó con las cuerdas fijas que los alpinistas usaban para descender en rappel, dejando a muchos varados sin una forma de bajar. Algunos murieron en la caída de inmediato. Otros murieron por la exposición a la intemperie después de quedar atrapados en la montaña durante días. Frederick, Garlandae y Trey conocían bien esta historia. Cada alpinista en K2 conoce las historias del desastre de 2008, pero también sabían que el lugar más peligroso para estar cerca de un Siroc es directamente debajo de él. Y la única manera de minimizar ese riesgo es atravesar el cuello de botella lo más rápido posible. A las 7 de la mañana, después de 5 horas y media de escalar en estas condiciones de pesadilla, Trey había visto suficiente. La combinación de frío extremo, una visibilidad tan mala que apenas podían verse entre ellos, y el agotamiento total lo convencieron de que el riesgo simplemente no valía la pena. Tomó la difícil decisión de regresar. Frederick y Garlandae continuaron ascendiendo. Esta fue la segunda decisión crucial de Frederick, elegir continuar cuando uno de sus compañeros de escalada decidió regresar. En el montañismo, cuando alguien de tu equipo decide que las condiciones son demasiado peligrosas, es como si se levantara una bandera roja. Es una señal de advertencia que exige atención. Trey Cook no era un aficionado cualquiera. Él era un montañista experimentado. Frederick siguió adelante de todos modos. Pero la decisión más fatídica aún estaba por venir. Mientras se acercaban al cuello de botella, Frederick enfrentó una decisión sobre cómo protegerse en la sección más peligrosa de la escalada. La práctica estándar sería usar una cuerda entre los escaladores, proporcionando una línea de vida en caso de un resbalón, pero las cuerdas te ralentizan. Y en la zona de la muerte, la velocidad a veces equivale a seguridad. Cuanto menos tiempo pases a gran altitud, mejores serán tus posibilidades de sobrevivir. Frederick eligió escalar sin cuerda a través del cuello de botella. Él iría primero con Garlandae detrás de él. Hay un factor más que deberías saber sobre la situación de Frederick. A diferencia de la mayoría de los alpinistas que intentan el K2, él no solo llevaba equipo de escalada. Llevaba equipo de esquí atado a la espalda. Esos kilos extra pueden no parecer mucho cuando estás de pie sobre tierra firme, pero a 27,000 pies, donde solo dar un paso puede dejarte sin aliento, ese peso adicional es como cargar a un niño pequeño en la espalda. Afecta todo. Tu equilibrio, tu resistencia, tu capacidad de reaccionar rápido si algo sale mal. Frederick avanzó hacia el cuello de botella. Sus crampones se clavaban en lo que parecía ser nieve estable.
La visibilidad era mala, con nubes envolviéndolos, permitiendo de vez en cuando breves vislumbres del terreno por delante. Estaba intentando colocar un pitón, una clavija de metal que se martilla en el hielo para crear un punto de anclaje en un pequeño saliente a la derecha del canalón principal. Mientras trabajaba de pie sobre lo que parecía ser nieve profunda, la superficie debajo de él de repente cedió. En pendientes tan empinadas, lo que sucede después es pura física fría e implacable. La nieve había estado ocultando una capa de hielo duro y resbaladizo. Sin previo aviso, el apoyo bajo sus pies cedió. No había cuerda que lo detuviera, ni una segunda oportunidad. En un instante estaba deslizándose, luego rodando, ganando velocidad con cada pie de desnivel que perdía. Aproximadamente a las 8:10 am, la voz de Garlandai, llena de pánico, se oyó por la radio. Sus palabras estremecieron el campamento base. Frederick había caído. Ella solo pudo mirar impotente mientras su compañero de escalada, Frederick, aceleraba cuesta abajo por la montaña, desapareciendo entre las nubes más abajo. Quiero que intentes imaginar, solo por un segundo, cómo debió ser ese momento para ella. El horror absoluto de ver a alguien que conoces, alguien en quien has confiado tu vida, desaparecer de repente ante tus ojos. Un segundo están ahí, al siguiente, se han ido y saber con absoluta certeza lo que significa esa desaparición en una montaña como el K2. Garlandai inmediatamente comenzó a descender. Sus movimientos eran frenéticos pero cuidadosos, buscando desesperadamente cualquier rastro de Frederick. Todo lo que logró encontrar fue un solo esquí que se había desprendido durante su violenta caída. Ahora yacía solo en la pendiente como una especie de marcador sombrío. Mientras bajaba con dificultad a través de las condiciones cada vez peores, se topó con otros 2 alpinistas que habían salido del campamento 4 Derek Zalewski de Polonia y Fabrizio Sangrilli de Estados Unidos. Los 3 regresaron juntos a la relativa seguridad del campamento 4, su silencio era más pesado que cualquier palabra. Mientras esto sucedía, un alpinista ruso llamado Yura Ermasek había descendido hacia el campamento 3 y se había colocado en una posición para examinar la vasta ladera expuesta que caía desde la ruta de ascenso. A través de breves claros en las nubes, vio algo que confirmó sus peores temores. Allí, aproximadamente a 400 metros sobre el campamento 3, yacía el cuerpo de Frederick. Incluso para estos montañistas endurecidos, que vivían en un mundo donde la muerte era una compañera constante, la situación era brutalmente clara. Recuperarlo sería imposible. Toda la ladera era una trampa mortal por el riesgo de avalanchas. Cualquiera que intentara llegar hasta Frederick probablemente se uniría a él en la eternidad. La montaña no había terminado de cobrar vidas. Solo estaba esperando a su próxima víctima. Después de tensas consultas por radio que iban de un campamento a otro y que finalmente llegaron hasta el padre de Frederick, se tomó una decisión desgarradora. Frederick se quedaría donde cayó, convirtiéndose para siempre en parte de la montaña que había soñado con conquistar. Su lugar de descanso final tenía vista a sus montañas favoritas, como lo describió más tarde otro alpinista. Un pequeño consuelo en una situación por lo demás despiadada. Aquí está la cruel y retorcida ironía de todo esto. Frederick cayó mientras escalaba, sin tener nunca la oportunidad de usar los mismos esquís que había cargado durante todo el ascenso por la montaña. Esos esquís le agregaron peso y alteraron su equilibrio. Esos esquís que representaban el sueño que lo había hecho regresar al K2, incluso después de haber visto morir a su compañero anterior en estas mismas laderas. Ese sueño quedaría sin cumplirse, flotando en el aire enrarecido como un fantasma. Cuando retrocedemos y vemos lo que realmente sucedió ese día, varias cosas destacan como señales de advertencia que solo se vuelven claras cuando ya es demasiado tarde para hacerles caso. Pero nada de esto significa que Federico fuera imprudente o tonto. Todos los que lo conocían lo describían como metódico, cuidadoso y experimentado. Lo que le pasó a Frederick le pudo haber pasado a cualquier alpinista en el K2 ese día. A esa altitud, en esas condiciones, la línea entre regresar a casa para contar tu historia y convertirte en parte de la montaña para siempre puede ser tan delgada como un solo copo de nieve. En los años posteriores a la muerte de Frederick, solo una persona ha logrado con éxito lo que él se propuso hacer. En 2018, el alpinista polaco Andrzej Borgiel se convirtió en la primera persona en esquiar desde la cima del K2 hasta abajo. Y de alguna manera, el intento de Frederick, a pesar de su trágico final, ayudó a que esto fuera posible. Borgiel estudió la ruta y el enfoque de Frederick, aprendiendo tanto de sus innovaciones como de sus errores fatales. Así es como suele funcionar el progreso en el mundo de la aventura extrema. Los pioneros que llevan los límites más lejos que nadie antes a veces pagan el precio más alto, pero sus intentos inspiran a otros a seguir, a aprender de sus errores, a tener éxito donde ellos no lo lograron.
La historia de Frederick Erickson no trata solo de un hombre que murió en una montaña. Se trata de esa línea invisible que separa el valor de la catástrofe. Se trata del impulso humano de ir más allá de lo que parece posible, de arriesgarlo todo por un sueño que la mayoría consideraría una locura. Entonces, ¿qué impulsa a personas como Frederick? ¿Qué hace que alguien regrese a una montaña que ya mató a su amigo? ¿Es obsesión? ¿Pasión? ¿O algo completamente diferente que la mayoría de nosotros nunca entenderá? No sé las respuestas, pero sí sé que en algún lugar del K2, Frederick Erickson permanece para siempre como parte de la montaña que amaba. Y quizá ese era exactamente el lugar donde debía estar. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Sé audaz y vive con valentía.